Cuando nosotros tenemos la martensita a temperatura ambiente y la queremos revenir, tenemos que elevar la temperatura de la misma por debajo de la temperatura eutectólica, o sea, por debajo de 727 grados, con lo cual logramos que se precipiten por difusión las fases de ferrita y cementita estables. Con eso se van a aliviar muchas tensiones dentro del material. Vamos a nosotros poder graduar el alivio de tensiones, o sea, dar menos alivio, más alivio. Si le damos menos alivio duro, pero va a continuar siendo frágil, si lo revenimos de más, ya vamos a ir perdiendo lo que nosotros queríamos inicialmente conseguir, que era el temple, o sea, que sea una estructura muy dura. La resistencia generalmente, con ese rango de trabajo, la resistencia mecánica y la dureza disminuyen, mientras que la ductilidad y las propiedades del impacto mejoran. ¿Está bien? O sea que vamos de la máxima resistencia y dureza, mucha fragilidad, hacia lo parió. ¿Qué pasó? Hola. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Bueno, ya está arreglable. Hola. Chicos. Sí, profe, lo escuchamos. ¿Continúo? Bueno, alguien abrió el micrófono inadvertidamente. Bien. Entonces, ese revenido, que no sé si todavía, creo que todavía no lo han visto con el ingeniero Gracia, se logra un material que nosotros lo podemos manejar con mayor facilidad para determinados objetos. La temperatura a la cual se llega por debajo de 727 grados, vamos a lograr también más cerca de 727 o más lejos de 727, vamos a tener también oportunidad de graduar lo que nosotros queremos lograr con el acero. Lógicamente, ¿qué hacemos con eso? Es que los bordes de grano se suavizan, empiezan la cementita, la austenita que se había transformado en martenita. Entonces hay varias cosas que suceden con el revenido, que después ustedes lo van a ver más con el ingeniero Gracia. Pero lo único que, como para poder utilizarlo de mejor manera. Dicho esto, prácticamente hemos terminado la unidad temática. Pero vamos a hacer un pequeño resumen de algunas cosas que hemos visto dentro de la unidad temática. Antes de acá les he puesto resumen de constituyentes 1. Los constituyentes de aleación varían en función de la concentración de los componentes químicos y de la temperatura, y los más importantes son ferrita, para que nos acordemos qué es ferrita. La ferrita es una solución sólida de carbono en hierro alfa. Recuerden ustedes que hierro alfa era BCC. Es el más blando, es una solución sólida y es un acero el más blando y dúctil. Disuelve muy poco carbono, generalmente menos de 0.008%, por lo que casi se considera hierro alfa, generalmente se denomina también hierro dulce.
Otra definición, cementita. Cementita es el carburo de hierro, para que recordemos, y es el más duro y frágil, está en la otra, en el costado derecho del diagrama de hierro-carbono. Ahí hay en 6,67% de carbono. La perlita es el microconstituyente eutectoide formado por ferrita y cementita. Tiene una estructura laminar. Si el enfriamiento ha sido lento, si el enfriamiento ha sido lento o muy lento, nosotros logramos otras estructuras similares a la perlita, que la sorbita, pero que no entramos por ahora, en el análisis de la sorbita. Generalmente, si la cementita se vuelve a calentar de alguna manera, o sea, trabajamos con la temperatura ida y vuelta, forma glóbulos en la ferrita y se denomina generalmente ferrita globular. Solamente para que tengamos en cuenta que ferrita, cementita, perlita es lo que generalmente se trabaja mucho cuando se trabaja con los términos que se trabajan con el diagrama de hierro-carbono. Austenita. La austenita, recuerden ustedes que es la solución sólida de carbono en hierro, hasta el 2% en el gráfico que ustedes tienen, en el que hemos trabajado, el gráfico en rojo, decía 2,14% de carbono. No existe temperatura ambiente, siempre y cuando tengamos aleaciones hierro-carbono puro, ¿está bien? O sea, hierro y carbono, y no tengamos impurezas. Generalmente las impurezas hacen modificar ese diagrama de hierro-carbono, que tampoco nos cabría en este momento analizarlo. Y con eso podemos lograr, quizás a veces, llevar la austenita para determinadas aleaciones ternarias o cuaternarias, llevar la austenita a que exista temperatura ambiente. O sea, se modifica el diagrama de hierro-carbono. La austenita es blanda, es deformable, tenaz, muy resistente al desgaste. Es el constituyente más denso y no es magnético por la temperatura a la cual se logra. La ledeburita, también para recordar, ¿no?, es la aleación eutéctica de ferrita y cementita y es propia de las fundiciones. Estamos allá en el 4,3% de carbono. Martensita, que es lo que hemos visto en la clase anterior, solución sobresaturada de carbono en hierro. Alfa, logrado por enfriamiento rápido de la austenita en forma de agujas. Después de la cementita, la más dura y frágil, tiene propiedades magnéticas generalmente. Y finalmente la vainita, que también la van a ver más exhaustivamente con el ingeniero Gracia, se produce en un temple defectuoso, en un temple temprano, digamos, y sufre la transformación total de la austenita en vainita, de propiedad intermedia entre perlita y martensita. Lógicamente ahí hemos visto nosotros que hay vainita fina, vainita gruesa, etcétera, etcétera, ¿eh? O sea que son medios como para que tengan ustedes a la hora de los exámenes, estos conceptos tienen que tener, el concepto de qué significa cada una de estas palabras, tiene que ser bastante claro para no entrar a analizar, digamos, para poder proseguir con las conversaciones a veces en las evaluaciones. ¿Está bien? ¿Para qué se usa la pretensita? ¿Cuándo la vainita, el de burita? Pero el concepto en sí es interesante que lo tengan ustedes preciso en el momento de conversar sobre esos temas. Bueno, y ahora les voy a dar un listado que después lo vamos a perfeccionar cuando terminemos fundiciones. Por favor, ahí ustedes no lo tienen ahí en este momento, pero tomen una pequeña nota de un listado sobre el sistema hierro-carbono, y yo he puesto influencia de elementos de aleación. O sea, generalmente hasta este momento hemos trabajado con sistema solamente hierro-carbono sin considerar la importancia que pueden tener impurezas u otros elementos que se introducen dentro del acero, dentro del sistema hierro-carbono,
a los efectos de cambiar las propiedades. Comienzo con el carbono. El carbono es el elemento aliante más importante, el acero, el que tiene mayor influencia, pero si nosotros modificamos la cantidad de carbono en mayor cantidad, vamos a tener algún tipo de, digamos, de cambio de lo que nosotros esperábamos conseguir con un diagrama hierro-carbono metastable. El aluminio es otro de los elementos que pueden estar incluidos dentro de las aleaciones. ¿Qué otro elemento? Es solamente un listado ahora. El cromo se usó mucho, particularmente para las aleaciones que posteriormente son reconocidas como aleaciones de inoxidable, acero inoxidable. El cobre también aparece como opción de introducirlo dentro del contexto, dentro de la estructura del sistema hierro-carbono. El hidrógeno, el manganeso. Ahora, no todos estos elementos que estoy nombrando mejoran a veces la aleación. Hay algunas que son negativos. Por ejemplo, el nitrógeno, la existencia de hidrógeno dentro de un sistema hierro-carbono va a causar fragilidad. Eso lo vamos a ver a posteriori. Pero por ahora solamente es para decirles de que realmente todos estos elementos pueden estar apareciendo en el análisis químico de los aceros desde el vamos. Entonces, pero cada uno de ellos aporta, en cierta forma, propiedades positivas o negativas al acero resultante. Seguimos. Molibdeno. El molibdeno es otro elemento que puede aparecer dentro de los aceros o ser incluido. El nitrógeno, otro elemento que puede aparecer en los aceros. Y el nitrógeno, por ejemplo, el nitrógeno también es un elemento que en cierta forma es estabilizante de estructuras, pero pasa a ser un problema de fragilidad, trae aparejado un problema de fragilidad. O sea, eso lo vamos a ver a posteriori. Con esto más o menos estoy queriendo decir que evidentemente estos elementos son elementos que podemos encontrarlos entre los aceros, pero algunos son positivos y negativos, como dije hace un momento. Otro, el níquel. El níquel, el oxígeno puede aparecer dentro del acero. Aprovecho de decir que el oxígeno, por ejemplo, es perjudicial, la aparición del oxígeno, pero puede aparecer ocluidos dentro del acero. El fósforo, el azufre, el silicio, el titanio, el vanadio. Todos estos elementos, ahí paramos, es un listado que le estoy dando ahora, pero preparando casi para cada uno de esos elementos alguna explicación un poco más larga que se la vamos a dar recién al final de la unidad temática 7. ¿Está bien? Repito, para alguno que no lo escribió, tenemos carbono, aluminio, cromo, cobre, hidrógeno, manganeso, molibdeno, nitrógeno, níquel, oxígeno, fósforo, azufre, silicio, titanio, vanadio. Bien, ahora creo que hoy a la mañana en el campus puso el ingeniero Gracia la unidad temática 7. Espero que ustedes la hayan bajado ya. Vayamos ahí a la unidad temática 7, que es fundiciones. Y comenzamos con ellas. Es una primera parte, fundiciones, que vamos a dar hoy. No sé hasta dónde vamos a llegar. Y la segunda parte la vamos a ver recién cuando volvamos de las vacaciones. Probablemente les comento que
que las vacaciones, cuando recomencemos las clases, probablemente, probablemente la primera clase ya sea con un segundo parcialito de la unidad temática, en el caso mío, la unidad temática 2, o sea que venimos trazados con parcialito. Vamos a ver un poco más de hacer evaluaciones parciales clase, la primera clase del día 28. Profe, Bien. ¿podría repetir lo que dijo? Se le escuchó todo cortado. Bien. No, les comento, lo último fue, les comento, que el día 28, cuando comencemos las clases de vuelta, vamos a terminar de dar la unidad temática 7 fundiciones. ¿Ahora se escucha bien? Sí, sí. Bien. O sea que ahora vamos a dar solamente una introducción de fundiciones hasta terminar ahora la clase de hoy, pero lo vamos a terminar recién en el segundo semestre. Lo que les comentaba, aparte de eso, es que probablemente, como estamos un poco atrasados con los parcialitos, con las evaluaciones, probablemente comencemos el día 28 de julio, comencemos con un segundo parcialito que ustedes van a tener que hacer, en el cual ustedes tienen que prepararse en cierta forma la unidad temática 2 que han visto conmigo. O sea, el parcialito 2 va a tener incluido parte de lo que le da el ingeniero Gracia y en el caso mío va a ser la unidad temática 2. Si ustedes quieren repasar la unidad temática antes del día 28, que probablemente, no sé si ese día o día subsiguiente van a tener el parcialito ese, el número 2. ¿Ok? Yo ya voy a conversar con el ingeniero Gracia. Bueno, eso era lo que me parece que tiene que haber salido entrecortado. Vayamos ahora a fundiciones. Estoy abriendo en este momento. Bien, si ya lo tienen en mano, a la unidad temática 7, comenzamos, lógicamente, haciendo referencia a Donald Askell, que es el libro que nosotros siempre seguimos con el ingeniero Gracia. Y leo rápidamente en qué consiste la unidad temática. Transformaciones de fase, tipo de fundiciones, blanca, gris, maleable y nodular, presencia de otros elementos en las fundiciones, tratamientos térmicos, tamaño y distribución de las hojuelas de grafito, propiedades mecánicas y aplicación de la fundición gris, fundición moldeada en frío, fundiciones aliadas. Las fundiciones, como ustedes se deben recordar, son materiales que se logran con cantidad de carbono, si observamos el diagrama de hidrocarbono, que van de 2% de carbono hasta el 6.67% de carbono en un diagrama metaestable. Mientras más carbono tenga la fundición, vamos a tener mayor dureza, pero también mayor fragilidad. Generalmente no se usa las fundiciones comerciales, generalmente están entre el 3,5% y el 5% aproximadamente, de todo ese rango más amplio que es donde es reconocida la fundición. Generalmente las fundiciones son usadas en fabricación de elementos de máquina, obtenidas por colada. O sea, al colar uno obtiene elementos que pueden servir, supongamos, como ejemplo, bloques de motores, los árboles de leva, bancada en los motores. Son todos objetos que no soportan elevadas cargas mecánicas dinámicas. Porque generalmente las fundiciones no pueden
ese proceso de formación plástica, ni en frío ni en caliente, o sea, son bastante estables, pero el uso está muy restringido. Tampoco son dúctiles, no son maleables y no pueden forjarse ni laminarse. ¿Está bien? Porque por su misma estructura cristalográfica que tiene mucho carbono. Generalmente, y uniendo, digamos, este slide con lo que hablamos sobre impurezas o sobre otros elementos que son usados en el acero, también las fundiciones suelen tener otros elementos aliantes. Las fundiciones suelen tener alto contenido de fósforo. Cuando el fósforo excede el 0,06%, aparece un constituyente que se denomina estiadita, que provoca endurecimiento de fragilidad en la fundición. Generalmente hay que limitar el porcentaje de fósforo, aunque aporta gran resistencia al desgaste y a la corrosión. Este tema de la estiadita probablemente también lo veamos a fines de la unidad temática 7, cuando veamos un poco más la incidencia que tienen tanto en los aceros como en las fundiciones las diferentes cantidades de elementos químicos, excepto el carbono. En general se consideran valores límite de algunos elementos en la composición de las fundiciones no aliadas, como el silicio, que no puede exceder el 5%, el cromo no puede exceder el 0,20%, el vanadio el 0,10%, el manganeso tiene que ser menos del 1,5%, cobre menos 0,30%, molibdeno menos del 0,10%, el níquel menos del 0,3%, titanio menos 0,1%, aluminio 0,1% también menor a esa cantidad. Esto lo nombramos, lo único que perseguimos acá con nombrarlos a las impurezas, porque no tenemos tiempo de desplayarnos sobre mucho más de nombrarlos, por eso que digo que vamos a hacer un pequeño, digamos, vamos a utilizar un poco de tiempo al final de la unidad temática 7 para ampliar un poquito los conceptos estos del uso de estos, de cómo interfieren estos aliantes positivos o negativamente en acero y fundiciones. Cada uno de estos implica estudiarlos en detalle un tiempo relativamente largo, ¿está bien? De uso de tiempo que nos excede a nosotros el tiempo que tenemos en conocimiento de materiales. O sea que cuando ustedes vean en cursos superiores el uso de materiales para determinados objetos, determinadas mecanizaciones, etcétera, etcétera, o uso, digamos, transformación de los objetos, seguramente ahí tendrán en cuenta puntualmente cómo se utilizan los objetos que se ha de construir o utilizar, pero siempre teniendo en cuenta las impurezas u otros elementos que lo constituyen. Por ejemplo, la estiadita, ahora doy como una introducción nada más, que casi todas las condiciones contienen fósforo proveniente del mineral. O sea, generalmente los minerales de hierro tienen fósforo en sí y uno lo va extrayendo en función de la necesidad de lograr un acero o una fundición, en este caso, lo más adecuada para el uso que uno le va a dar. Generalmente las cantidades son variables en el mineral, entre 0,10 y 0,90. Generalmente el fósforo se combina con el hierro, está combinado con el hierro formándose fosfuro de hierro 3 fósforo. Y puede haber inclusive dentro de los minerales contenidos de fósforo superiores al 15% y quizás más. Este fosfuro forma un eutéctico ternario con la ferrita y cementita.
conocido como esteatita o esteadita, lo que son los constituyentes normales de las fundiciones. O sea que realmente por su característica, el auténtico ternario generalmente es duro y frágil. Entonces, nosotros disminuyendo la cantidad de fósforo, vamos a también poder graduar la dureza y fragilidad de la fundición que nosotros logremos. ¿Está bien? Entonces, mucha cantidad resulta frágil, muy perjudicial, por lo que es conveniente limitar ese contenido de fósforo. Es un ejemplo nada más de que realmente cada uno de estos elementos trae aparejado virtudes o deficiencias en la aleación final. Bueno, acá a continuación está el diagrama de hidrocarbono metastable, para que lo recordemos. Vuelvo a repetir, 2.14 hasta el 6.77%, todo es en la zona de fundiciones. También digo, como dije hace un momento, entre 3,5% y 5%, 5,5% son las fundiciones más comúnmente utilizadas en comerciales, para uso comercial. ¿Está bien? O sea, son fundiciones que se alejan de su definición, de la definición de acero, porque tienen más carbono, pero tampoco tienen exceso de carbono, como podría ser una fundición del 6 o 6,5% de carbono. También que son ya muy duras, y son, inclusive, hay pocos usos, digamos, industriales que se le puede dar a fundiciones que tienen exceso, digamos, no exceso, sino una cantidad muy elevada de carbono. En general se clasifican, hay diversos tipos de fundiciones. Que generalmente son reconocidas entre sí por cómo es la fundición. El carbono se puede representar como grafito. Entonces depende cómo aparece el carbono, si aparece solo o aparece en forma de cementita, y el formato y la parte formal específica del carbono. O sea, el formal, la forma que aparece dentro de la estructura cristalinas, nos traen aparejado a poder clasificar las fundiciones en la siguiente forma. Tenemos fundición blanca, tenemos fundición gris, tenemos fundición maleable, fundición nodular, fundición especial, o fundiciones especiales, porque son varias. Generalmente ahora, hoy, digamos, vamos a tratar de ver solamente dos de ellas, de esas fundiciones que son las dos primeras, blanca y gris. Y después vamos a pasar en la segunda clase a ver la maleable, la nodular, etcétera, para ir separando conceptualmente el tratamiento de cada uno de ellos. En la fundición blanca, en la fundición blanca, todo el carbono que aparece en la fundición blanca, el carbono aparece conformando cementita, formando aparte de cementita. O sea que la fundición blanca realmente tiene cementita en su estructura. La fundición gris. La fundición gris se caracteriza por, ya vamos a ver por qué blanca y gris, después lo vamos a ver eso dentro de unos segundos. La fundición gris, generalmente, la mayoría del carbono que aparece como grafito laminar, o sea que está separado de la estructura cristalográfica. La fundición maleable, generalmente aparece grafito también, pero en forma de nódulos irregulares. O sea, por eso que es importante para la clasificación de las fundiciones el formato que adopta el
el carbono. Fíjense, el primero, el gris, es el grafito laminar. El segundo, el maleable, grafito en forma de nódulos irregulares. El nodular, grafito en forma de esferoides compactos. O sea, que van pasando de un grafito en láminas a un grafito en forma de esferas o esferoides. ¿Está bien? Eso hace que las prestaciones que tenga la fundición de que se trate cambia totalmente. Y después están las especiales, que realmente son composiciones modificadas por aliantes, por otros aliantes, como dije al principio. Vamos a ver entonces, recuerden ustedes vamos a ver fundición blanca. Recuerden ustedes el diagrama de carbono maleable, no maleable, el metaestable, el diagrama de hidrocarbono metaestable. ¿Se recuerdan ustedes que teníamos nosotros una reacción eutéctica en 4.3% de carbono? Generalmente la transformación eutéctica ocurre a los 1140 grados aproximadamente. Acá yo he puesto 1140, 1147 porque varía en función de cómo conducimos o cómo se conduce para hacer el diagrama, cómo se conduce el proceso de transformación de líquido a sólido. Y generalmente cuando uno para contenga bajamos la temperatura. ¿En qué? El líquido Profe, se le escucha muy cortado, ¿no? Sí, lo que pasa que aparentemente hay un problema de estabilidad. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, ahora sí. Lo que dijo antes no se entendió nada. Recién vi yo que se desconectó y se conectó de vuelta. Entonces vuelvo a repetir la última parte, la reacción eutéctica. Esto es un recordatorio, ustedes lo han estudiado perfectamente antes, la reacción eutéctica, a 1140 grados, el líquido pasa a dos sólidos. ¿Está bien? O sea que a una misma temperatura, a una temperatura, o sea que es un proceso isotérmico, pasa de líquido, que es una solución líquida, a austenita y cementita. Si estamos sobre el 4.3% de carbono, íbamos a conseguir lo que digamos, esa mezcla de austenita y cementita iba a ser llamada ledeburita, que lo hemos visto nosotros. O sea que la ledeburita es lo que se logra cuando uno, para 4.3% de carbono, enfriamos el líquido y le extraemos calor. Esa ledeburita es fundición blanca. ¿Está bien? O sea, para unir el concepto de ledeburita a la fundición. ¿A qué tipo de fundición es? Fundición blanca. Generalmente una fundición blanca tiene una microestructura de cementita y perlita. ¿Por qué? Porque primero cuando a 1140 grados, el líquido se transforma en austenita y cementita, pero si seguimos bajando la temperatura, esa austenita va a ir modificándose y al final, o sea, cuando tengamos a temperatura ambiente o por debajo de los 700 grados, vamos a tener perlita y cementita como estructura. Cuando ya habrá dejado de ser
figurita. O sea, nos movemos, recuerden ustedes, dentro del diagrama metaestable. Todo esto ya lo anteriormente, esto es un repaso, ¿eh? Pero en realidad lo que sobra cuando enfría en un diagrama, en un sistema hierro-carbono, un diagrama de como para este diagrama. Profe, se le escucha todo cortado. Sí, profe, se la escucha. Sí, profe. ¿Me están escuchando ahí? Bueno, mira, por vuelta, directamente esperen 3 minutos, por ejemplo, y